Buenas noches, estimados inversionistas. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla, por favor? Y todavía muchísimas gracias. Gracias, Eliana. Y bueno, ¿no? Primero desearles pues un feliz año 2025. Decirles pues que esté lleno de muchos profits. El día de hoy pues vamos a realizar un resumen de lo que fue el anterior año, ¿no? El anterior año 2024. Vamos a ver qué activos fueron los que más rentabilidad nos pudieron dar. También vamos a ver en qué acciones, qué activos interesantes tenemos para este año. Y de esa forma, pues como habíamos propuesto, ¿no? Vamos a crear lo que es un portafolio de acciones, ¿no? Pero antes de iniciar todo esto, solo me gustaría saber si tal vez para la siguiente sesión ustedes desean ver cómo se puede depositar en la cuenta, ¿ya? Pues si ustedes desean el día de mañana a la misma hora, podemos hacer un ejercicio de depositar en la cuenta, ya que cuando se acaba el año yo saco todo el dinero y vuelvo a depositar, ¿no? Y desde una cuenta pequeña, ustedes pueden ir viendo cómo va creciendo el capital, ¿no? Entonces, si la mayoría está de acuerdo, ahorita estamos 11 personas, si la mayoría está de acuerdo, pues el día de mañana podemos generar pues este depósito para que ustedes vean y vayan viendo cómo va creciendo la cuenta, ¿no? Pero si la mayoría ya tiene pues su cuenta, no habría ningún problema. El día de mañana igual seguiríamos pues analizando como tal, ¿no? Elena dice que sí, Paulina dice que sí, entonces chévere. Ya mañana vamos a hacer el tema del depósito para que vean cómo se deposita y vamos a empezar como que desde cero, ¿ya? El día de hoy, básicamente lo que vamos a hacer pues es ver una recapitalización de todo lo que vimos, ¿no? Les voy a indicar un poco de los activos que son los más interesantes, pero más que todo los que tuvieron una mayor rentabilidad, ¿no? Es por ello que pues estos activos que nosotros elijamos son los que vamos a seguir operándoles. ¿Por qué? Porque tienen mucha liquidez, se opera bastante bien. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito lo referente al año 2024, ¿no? Por ejemplo, tenemos para mi perspectiva de los que yo he invertido, los activos que se han llevado, pues, la mejor ganancia, la mejor rentabilidad y en los que ha sido mejor invertir, pues, ha sido en dos, ¿no? Ha sido el cacao y Bitcoin, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que nosotros tengamos una idea, el cacao, desde el inicio del año 2024, aquí ustedes pueden ver, vámonos al gráfico diario, y por ejemplo aquí podemos ver que, miren, desde febrero del 2024 teníamos un cacao de $5,357. Y pues cerró en diciembre por los $12,000, ¿no? Entonces podemos ver que hizo más de un 180% este instrumento, ¿ya? Entonces, todas estas subidas, estas bajadas, nosotros como traders, nosotros como inversionistas, pues podemos aprovechar, ¿no? ¿Y cómo podemos aprovechar? Pues podemos, pues, generar compras, ya sea al corto o sea a largo plazo, ¿no? Entonces, como tal, ha sido el activo que más se ha valorado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú eras súper paciente, comprabas ahí el inicio del año de 5,000 a 11,000. Después, si compramos el punto más bajo de 6,000, pues pudo llegar a 10,000. Y nuevamente en un punto más bajo de 6,000, ya se apreció 8,000. Luego volvió a bajar a 6,000 y finalmente llegó a los 12,800, ¿no? Entonces, si comprábamos en esos puntos, realmente hubiésemos tenido unos ingresos sumamente buenos, ¿no? Porque si de 6,000 subió a 12,000, podríamos haber ganado 6,000 en estas semanas, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces, para que tengamos una idea de lo que tuvimos en el año 2024, pues fue el tema de la rentabilidad del cacao, que fue de un 180%. ¿Por qué les comento esto? Porque de igual forma, nosotros tenemos que aquí el cacao, o muy bien podría darnos una rentabilidad semejante, o podríamos entrar en una fase de corrección, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?
pero lo importante es que sepamos seguir tendencias y eso nos permita generar pues ganancias, ¿no? Ahora les voy a presentar el segundo instrumento que generó una mayor rentabilidad, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver cómo Bitcoin, permítanme eliminar estas flechas. Aquí nosotros vamos a ver cómo Bitcoin pasó de estar más o menos a inicios del año, más o menos aquí en enero del 2024. Bueno, aquí estamos más o menos enero, febrero, el 11 de febrero, más o menos por aquí. Tenemos un Bitcoin aquí el 21 de enero, en 38.000 y 42.000. Entonces pongámosle aquí que tenemos un Bitcoin de 40.000 en enero. Y después Bitcoin nos terminó dando pues una rentabilidad de hasta $108.000, ¿no? Es decir, Bitcoin hizo un 140%, ¿no? Es decir, duplicó su valor y aún más nos dio un 40%. Pero obviamente el que hizo un 180%, que fue un 40% más, ¿no? Es por esta pequeña y sencilla razón que nosotros vamos a mantenernos con estos dos activos, ¿no? Obviamente, si tienen una cuenta muy pequeña, como les dije, yo voy a hacer un depósito de unos $300, van a ir viendo cómo crece esta cuenta. Obviamente, el cacao al inicio no podríamos comprar porque es muy costoso, pues decimos que está a $15, pero ya más o menos cuando estemos por los $1.000, ya podríamos empezar a operar el cacao como tal, ¿ya? Entonces, mire, estos instrumentos son bastante interesantes porque nosotros nuevamente debemos hacer un nuevo análisis, ¿no? Necesitamos hacer nuevamente un análisis tanto fundamental como técnico, ¿ya? Es decir, Bitcoin, cuando nosotros empezamos a ver este activo de la criptomoneda de Bitcoin, nosotros estábamos en la corrección, por aquí en los 40.000, ¿no? Entonces veíamos que teníamos este doble techo que se veía un poco difícil de romperlo y lo terminó rompiendo. Luego hizo forma de una banderín de triángulo y terminó rompiéndolo, ¿no? Entonces, esta suba está bastante condicionado, ¿no? Bitcoin ya se ha convertido en un activo muy bueno que más gente está comprando, al igual que las criptomonedas, pero vamos a ver las nuevas variables que hay para este año, ¿no? Hay muchas variables que podría explotar el precio en este año y realmente se van a quedar locos, pero podría variar, ¿ya? Entonces, bueno, finalmente, pues, contándoles de estos dos activos que son los que vamos a ver, ya tienen una materia prima, y Bitcoin, vamos finalmente a revisar una divisa de cómo estuvo el año anterior, ¿no? Vamos de igual forma a poner el gráfico semanal. Vamos a eliminar estas flechas y vamos a ver más o menos la variación, ¿no? Aquí podemos ver que ya no hay muchos pips de diferencia, más o menos, miren, vamos a ir a lo que es en enero del 2024 más o menos tenemos aquí. Tenemos un euro dólar en un dólar con 7 centavos, ¿no? Y de aquí pues tuvimos una variación acá de un dólar con 3 centavos. Entonces si vemos, obviamente en precio pues no es tanto, pero en porcentaje sí podemos ver que bajó un 5% más o menos en todo el año, ¿no? Llegó a bajar más o menos un 5% el activo, ¿no? Es decir, de un dólar que le vimos aquí más o menos, veámosle aquí en la volatilidad más alta, ¿no? Del 18 de febrero. De un dólar 8, pongámosle, de un dólar 9 también. De un dólar 9 a un dólar, lo más bajo, un dólar 2 centavos, ¿no? Entonces, hubo una variación, pues, de 6 centavos, perdón, de 7 centavos, pero en realidad son 700 pips de diferencia, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, las rentabilidades cambian, ¿no? Es decir, igualmente, al invertir, pues, nos hubiese podido generar grandes cantidades, ¿no? Pero esta menor volatilidad de las divisas es lo que hace que sea un poco más segura, ¿no? Si ustedes hicieran un perfil de no ser tan arriesgados, pues las divisas es un poco la mejor opción, ¿no? Pero si no, pues el cacao y las criptomonedas son un poco más arriesgados, ¿no? Yo tengo un perfil un poco de inversionista más arriesgado, pero obviamente esto con los lotes más bajos, pues podemos lograrlo, ¿no? Entonces, también tenemos otras materias primas como el café, que son bastante interesantes. Y pues en este año vamos a ver bastante a profundidad todos los fundamentales que puede afectar a Bitcoin, al cacao y a las divisas, ¿no? Entonces vamos a tratar de generar una rentabilidad bastante
extensa en todo el año, ¿no? Entonces vamos a hacer pequeñas inversiones, pero que nos van a permitir generar grandes rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya con esta pequeña introducción de que nosotros vimos de que qué sucedió con el euro, qué sucedió con el cacao, qué sucedió con el Bitcoin, nosotros podemos ahora sí generar un buen análisis de inicio de año, ¿no? Es decir, hoy tal vez hagamos una o dos operaciones nomás, pero vamos a tener una visión mucho más amplia para generar un análisis que nos puede generar para todo el año, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener claro unas bases muy sólidas de qué puede afectar al dólar, qué puede afectar al euro, qué puede afectar al cacao, qué puede afectar al Bitcoin, y con esa perspectiva nosotros, conforme se vayan dando el desenlace de las noticias, de las decisiones de los gobiernos que se tenga, vamos a tomar las mejores decisiones para invertir, ¿ya? Entonces, una vez pues indicado esto, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algo antes de iniciar la clase sobre criptomonedas, divisas, materias primas, que tenga, ya sabe, lo puede hacer en cualquier momento de la sesión, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, o pues si no tenemos dudas o inquietudes, ya pasamos a revisar ya la parte un poco fundamental que tenemos preparado para este año. Tal vez salí una duda, alguna inquietud. Listo, parece que no tenemos dudas, una pequeña duda. Listo, no tenemos dudas. Bueno, las siguientes sesiones vamos a ser un poco más interactivas. No está solo que es la primera. Les tengo algunos talleres medios interesantes, entonces ahí van a poder participar más y aprender mucho más, ¿no? Porque este año hay muchísimo que aprender porque el mercado cada vez se vuelve un poquito más complejo, pero la experiencia nos ayuda a generar más rentabilidad, ¿no? Listo, entonces vamos a pasar a la parte ya fundamental, ¿no? Es importante entender qué fundamentales nosotros vamos a tener para esta semana, ¿no? Porque así de esta forma nosotros vamos a poder generar posiciones ganadoras en ciertos activos, ¿no? Como podemos ver esta semana, este día miércoles, iniciando la semana del día de hoy, perdón, martes, vamos a poner nuestra zona horaria. Listo. Aquí ya tenemos varios datos, ¿no? Podemos ver que uno de los indicadores como es en Reino Unido, tenemos el índice Halifax de precios de vivienda, fue bastante negativo, ¿no? Entonces aquí ya nos da una perspectiva de cómo está Reino Unido y está con una tendencia un poco más a la baja, ¿no? Europa también podemos ver que su índice de precio al consumidor ha disminuido, pero ojo, ¿no? Aquí esto es algo favorable porque eh, a finales de este mes tenemos la decisión de tipos de interés de Estados Unidos, ¿no? Y con ello, obviamente, también de la zona europea y de la zona de Reino Unido, ¿no? Pero el día de hoy, lo más interesante también fue la balanza comercial de Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que aunque es negativa, ha mejorado un poco, ¿no? Y finalmente, pues para Canadá también tenemos un PMI negativo, ¿no? Para el petróleo tenemos una perspectiva tal vez un poco más bajista por los fundamentales, pero podemos ver que al saber que el petróleo entre a una tendencia bajista, estamos viendo que las reservas anuales de crudo están siendo bastante amplias, es decir, positivas, lo cual le hace que mantenga su precio, ¿no? Aquí les doy un dato súper interesante del petróleo de que Estados Unidos va a explotar la parte del océano donde tiene petróleo y esto haría pues que el precio del petróleo baje. Pero ojo, realmente lo que le mueve al petróleo no es tanto lo que produzca petróleo. Tenemos la ley de oferta y demanda, ¿no? Que obviamente afecta. Pero lo que afecta realmente es lo que sucede en el Oriente, ¿no? Entonces, si seguimos con estos conflictos bélicos en el Oriente, pues esto es realmente lo que afecta al petróleo, ¿no? O sea, ¿por qué les explico esto? Porque pueda que Estados Unidos empiece a explotar más petróleo, pero si se intensifica la guerra, el petróleo va a subir. Entonces, les doy estos pequeños tips para que, digamos, no digan, uff, vendo todo el petróleo porque se va a desplomar. No, puede haber ciertos factores que podrían hacer que también el precio aumente. Entonces, les doy estos pequeños tips para que nosotros estemos
alertas, ¿ya? Entonces, esto respecto al dólar, ¿no? Entonces aquí miren, podemos ver también en la gráfica que el euro dólar está bastante debilitado, ¿no? Entonces, se vienen decisiones muy buenas donde podríamos, podría el euro seguirse debilitando hasta ese soporte bastante fuerte de los 0,95, ¿no? Como vemos, la balanza comercial de Estados Unidos está muy fuerte en comparación a los anteriores periodos. Estados Unidos está también poniendo muchos aranceles a los otros países. ¿Y qué quiere decir esto? Si digamos yo soy Estados Unidos y le pongo un arancel a Canadá, le pongo más aranceles a México, ¿qué quiere decir? Que si tú me vas a enviar más productos, es decir, cuando tú exportes tus productos, exportar tantos, ¿ya? Es decir, yo cuando exporte como Estados Unidos, si no tengo aranceles, voy a tratar de mandar la mayor cantidad de productos. Eso que hace que Estados Unidos, su balanza comercial que está negativa, empiece a ir mejorando, ¿no? Entonces, más o menos Donald Trump sí tiene esa visión clara económica y con Donald Trump sí podemos ver un dólar bastante fuerte. Entonces, miren, estas tres velas bajistas son los tres cuerdos bajistas que nos indica técnicamente la continuidad del euro a la baja. Obviamente, aquí tenemos un soporte sumamente fuerte que cuando llegue a este nivel, sí o sí, el euro pues tomará fuerza, ¿no? Pero mucho ojo, también el 25 de enero tenemos ya la posición definitiva de Donald Trump. Este es un día sumamente importante. ¿Para qué? Ahora sí nos pasamos para Bitcoin. Porque en Bitcoin, en esta fecha, tenemos ya la decisión final de que si Bitcoin se va a convertir en una reserva de valor. Y esto hará que Bitcoin tenga una fuerza alcista muy impresionante, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, es como que nosotros estuviéramos, en este momento estamos aquí en 97.000, pero viéndole en el gráfico, es como que nosotros estuviéramos aquí en 9.000, ¿ya? Entonces nada más le aumentan un cerito más y lo que podría pasar es que de esos 91.000 pasemos a los $250.000 más o menos, ¿ya? Porque el momento que Estados Unidos si declara como una reserva de valor en Estados Unidos, quiere decir que si tú vendes tus bitcoins va a ser muy fácil que te compren, porque ellos van a estar comprando un millón de bitcoins. Y la base para las personas que no conozcan o si conozcan, Bitcoin es una reserva de valor por el tema de escasez, ¿no? No sé si conocen bien cómo funciona la oferta y la demanda. Si es que alguien tal vez no la conoce, pongan uno y les explicamos súper detallado el tema de la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, este tema de escasez de Bitcoin hace que se sobrevalore, ¿no? Entonces, si tenemos dólares y euros, nosotros como país empezamos a imprimir dineros, dólares, empezamos a imprimir euros, pero ¿qué pasa? Bitcoin es una moneda de valor que al no generar más impresión de dinero, sino al tener una moneda limitada de Bitcoin, hace que su valor sea una posición no inflacionaria, sino sea deflacionaria, ¿ya? Entonces, eso hace que tenga mucho valor. Y al momento que, si a finales de este mes decretamos que es una reserva de valor, obviamente le sumamos la deflación, más le sumamos este valor de que hay una oferta fija de este activo y esto pues va a hacer que suba, ¿no? Si ustedes ven, grandes empresas, grandes fondos de inversión siempre siguen comprando Bitcoin, ¿ya? Por eso a veces la premisa más importante de Bitcoin pues es no vendas tus Bitcoins. ¿Por qué? Porque obviamente es la mejor forma de que tú acumules un poder adquisitivo bastante interesante, ¿ya? Eso en cuanto a los fundamentales de Bitcoin, ¿ya? Entonces, el día 25 es un día muy importante porque Bitcoin podría generar un gran impulso o a su vez, en caso de no ser así, de que no se genere una reserva de valor como tal Bitcoin, lo que va a suceder es que se entre en un proceso de retroceso de la criptomoneda, ¿no? Es decir, al igual como tuvimos aquí antes este tipo de retroceso de Bitcoin, si no se genera como una reserva de valor Bitcoin, que es lo que todos estamos esperando, pues veremos aquí un retroceso, ¿no? Obviamente, aquí les doy un tip también.
cuando minan en Bitcoin, pues se tiene un valor más o menos de los 40 a 50 mil dólares, ¿no? Parece que está por los 47.000 para ser exactos, o 52.000. Ya voy a ver más o menos, pero ese es más o menos el costo de producción que le genera un minero. Entonces, es por esta razón que el precio de Bitcoin no podría bajar más de ahí, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque ya cuando sea finales de enero, nosotros vamos a ver si Bitcoin entra en un proceso de retroceso o realmente ya no vas a tener tiempo para comprar Bitcoin, ¿no? Porque ahorita dices, wow, está caro, está en 27.000, pero cuando lo ves en 250.000, aún va a seguir siendo barato, ¿no? Ya cuando le vas en 1 millón, ahí sí va a ser caro y ya no vas a poder comprar. Si compras, vas a poder comprar súper, súper poquito, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo interesante de Bitcoin. Entre más estudias, más podemos entender a este activo, ¿no? Entonces, ya para ir analizando técnicamente a Bitcoin, que es una de nuestras primeras operaciones que vamos a generar el día de hoy, es importante que nosotros reconozcamos cuál es el soporte bastante fuerte que nos ha generado, ¿no? Aquí podemos ver que técnicamente el primer soporte que tiene Bitcoin son los 68.000. Pero aquí como vemos, tenemos este precio de Bitcoin que nada más lleva a modo de volatilidad. Aquí sí a modo de velas, pero también de volatilidad. Entonces sí es fuerte, pero no es tan fuerte como la resistencia que tenemos aquí en Bitcoin, que se ubicaría en los 61.300. Es decir, en caso de que Bitcoin entre en un proceso de retroceso, podríamos tener un Bitcoin hasta los 58.000 dólares, ¿no? Es decir, máximo 68.000 y a modo de mechazo 61.58. Como les digo, este sería el escenario menos probable, la verdad. Yo creo que es apenas un 30-40% de que se pueda dar ese escenario. Pero como saben, en las inversiones no tenemos nada dicho, ¿no? Todo se va organizando, se va estructurando y nos va dando un panorama mucho más claro, ¿no? Entonces, aquí en cambio, si es que Bitcoin logra romper eso, pues con facilidad iremos a los 108.000. Y como les digo, podremos tener un Bitcoin en 140.000, 180.000, ¿ya? Todo va a depender, obviamente, de lo que diga Estados Unidos y cuántas más personas se vayan sumando a esta posición. Javier dice, profe, ¿dónde saca que el Bitcoin está con mayor demanda? Por favor. Ya, como te digo, la demanda que va a generar este activo va a ser en el momento en que Estados Unidos declare que va a ser una reserva de valor. El momento que declaran eso es, eh, es como una oferta abierta de demanda. Es decir, todo el mundo quiera vender Bitcoin, pues ahí va a haber esa demanda. No sé, es ideal usar el término ilimitado, pero sí va a ser una demanda insatisfecha muy grande. Ese es el término técnico correcto, ¿ya? Porque más o menos es como lo del cacao. Estamos teniendo problemas en otros países, ya les voy a explicar los fundamentales, y es por ello que hasta el último grano que tú produces aquí en el Ecuador te van a comprar cacao, ¿ya? Entonces, de igual forma, hasta el último Bitcoin, hasta el último Satoshi que produzca Bitcoin, te van a comprar Estados Unidos y no solo ese país, sino hay más países, ¿ya? Entonces, esa es la razón y la demanda que hay detrás de todo. Y obviamente, como saben, aparte de ser esa reserva de valor, también está el tema de que podemos comprar, inclusive aquí en XM nosotros podemos pagar y depositar y operar con criptomonedas. Entonces, imagínate, si tú tienes Bitcoin y sube a 200.000, compraste, se te triplicó, depositas y ya puedes operar y puedes trabajar. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De que cada vez Bitcoin se va expandiendo, ¿no? Y también aquí viene un poquito el tema de que el mercado financiero, la estructura financiera, siempre ha estado por cooperativas, bancos, instituciones financieras, ¿no? Pero Bitcoin viene un poco a cambiar esta metodología, a hacerlo ya más digitalizado y viene a romper muchos intermediarios como son bancos, cooperativas, y eso pues empieza un poco ya a abrir este nuevo mercado, ¿no? Entonces, no sé si te quedó más claro, Javier, la pregunta de que Bitcoin tenga más demanda, ¿no? Por cierto, lo corto nuevamente es netamente el 25 de enero, si es que Estados Unidos ya decreta, cuando se posiciona Donald Trump, de que sea una reserva de valor,
ahí la demanda de Bitcoin se va a disparar súper fuerte, ¿ya? Entonces, mucho ojo, ¿ya? Nos confirmas, Javi, si te quedó claro y si no explicamos más. Sí, exacto. Es decir, cuando tengamos ese dato, nosotros ahí podríamos hacer una posición en compra de Bitcoin y tener garantizada una rentabilidad muy, muy fuerte. Bueno, aquí con el tema de las criptomonedas debemos saber que es un poco diferente, ¿no? Primero se aprecia Bitcoin, luego las segundas monedas más grandes, como pueden ser en este caso Ethereum, XRP, generan retrocesos una vez se aprecian, es decir, sube Bitcoin, ¿no es cierto? Luego ya retrocede Bitcoin, sube XRP, Ethereum. Luego retroceden estas monedas que son las segundas más fuertes, como les digo, Ethereum, XRP, otras más. Entran estos a un retroceso y las Litecoins o las pequeñas criptomonedas empiezan también su vuelo. Entonces, es decir, como un efecto dominó. Va Bitcoin y va conforme hay las monedas más grandes, ¿no? Porque obviamente a veces comparas Bitcoin, digamos, contra Ethereum, entonces si se aprecia Bitcoin, Ethereum va a bajar, y ya cuando retrocede Bitcoin, Ethereum va a subir. Entonces, más o menos este es un efecto dominó, ¿no? Sube Bitcoin, suben las criptomonedas más grandes, luego las más pequeñas, y obviamente ahí es cuando ya debes vender, ¿no? Más o menos ves que Bitcoin ya empieza a retroceder, ahí tendrías tu techo más alto, vendes y ya tomas tus ganancias, ¿no? Porque obviamente no todo dura para siempre y puede ahí que se genere un desplome fuerte, ¿no? No sé si ahí te quedó más claro, estimada Paulina. Fabio dice "Y sobre la teoría cuántica que puede decodificar a BTC y está en riesgo que puede. La verdad, el tema de la teoría cuántica hace referencia un poco al tema de las computadoras cuánticas, pero un poco aquí, yo la verdad creo que el porcentaje sería de un menos 0,5% de que puedan decodificar a Bitcoin porque no es un tema de qué tan rápido tú puedas procesar la información. Entonces, estas computadoras cuánticas, es como que tú tienes un ejercicio y ¡fu! Ya, es decir, podrías como que minar con esa computadora y hacerlo súper rápido, pero no están creadas para eso. Es como que decirte un teléfono y una computadora. Tienen diferentes sistemas. La computadora te trabaja más rápido, pero el teléfono es más pequeño y no puede hacer ciertas funciones, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Estas computadoras cuánticas pueden ayudar tal vez a crear mayores sistemas, estructuras que te permitan desarrollar más la inteligencia artificial, sí. Pero el tema de Bitcoin es un tema ya un poco como de blockchain, donde necesitas muchos puntos de computadoras. Entonces, podría ser el caso de que tú tengas unas 100.000 computadoras cuánticas, pero el costo de tener computadoras cuánticas es sumamente caro. ¿Qué tiene? IBM tiene una computadora cuántica y Google. Son dos empresas que son las más millonarias. Y con dos computadoras no podrías, deberías tener por lo menos más del 50% de la red que hay. Entonces, las personas que están minando Bitcoin no es que son uno, no son dos, sino son millones de personas que están alrededor del mundo que están descifrando estos nodos. Entonces, es un tema totalmente diferente, ¿ya? A veces las personas no logramos entender cómo funciona una computadora cuántica y por esto es que tal vez pensamos que puede ser el fin de Bitcoin, pero no, es totalmente diferente. Entonces, deberías tener como que esta computadora cuántica logre ir a todas esas computadoras y es algo netamente, prácticamente imposible, ¿ya? Te digo, por el número de millones de computadoras. Entonces, es diferente el funcionamiento y a mi perspectiva, la verdad veo que decodificar a Bitcoin sería como hackearlo, sacar su código fuente y no se va a poder, porque es como un ejército a nivel mundial y es con una computadora, pero que hace un nivel sistematizado como de informática, ¿me entiendes? Entonces, son dos líneas diferentes, ¿ya? Es un poquito complejo entender esto, pero para hacértelo súper sencillo, la computadora cuántica funciona en formas de algoritmos, pero Bitcoin funciona a modo de blockchain, ¿no? Con la ayuda de muchas computadoras. Entonces, es totalmente dos escenarios diferentes, ¿ya? Entonces, por eso les ponía un poco el ejemplo de teléfonos y computadoras. Entonces, algo así más o menos. Entonces, y la verdad creo que Bitcoin llegarse a decodificar no lo creo. Entonces, debería usar otro método, la verdad. Entonces, más el tema de las computadoras cuánticas sí nos van a ayudar a mejorar la tecnología, pero también recuerden que son muy costosas. Las computadoras valen millones de dólares, las cuánticas, entonces obviamente
eh, es por otro lado, ¿no? Tal vez más adelante les podrá dar como un poquito proyectado para que entendamos bien el tema de las computadoras cuánticas y cómo funciona Bitcoin, ¿no? Pero si solo les explico, les voy a confundir. Pero para que lo tengan súper claro, pueden quedarse súper tranquilos que su Bitcoin está súper bien. Y las computadoras cuánticas no son realmente un problema para Bitcoin en este momento. Ya, no sé si ahí, Fabio, te quedó un poco más clara la pregunta, nos avisa, ¿ya? Y bueno, aquí ya yendo a la parte técnica, si no tenemos más preguntas, ¿alguien más trae otra pregunta, otra duda de Bitcoin? Técnicamente, Bitcoin nuevamente está haciéndonos la misma figura que le encanta hacer, ¿no? Como nosotros ya hemos invertido con Bitcoin, sabemos que a Bitcoin pues le gusta generar retrocesos a modo de un canal bajista o a su vez sea a modo de triángulo, ¿no? Entonces, más o menos lo que Bitcoin ahorita nos va a generar son estas posiciones a modo de un mandel. La misma figura que tuvimos acá técnicamente la podríamos tener acá, ¿no? Entonces, realmente si nosotros queremos tradear este año, por lo menos estas 3 semanas hasta que tengamos la decisión clara de Bitcoin, podríamos generar compras, ¿no? Es decir, compras de Bitcoin por debajo de los 94, 93, 91 van a ser muy buenas posiciones de compra. Es decir, Bitcoin no va a bajar a más de 80.000 porque está muy estructurado. El volumen aparentemente sigue plano, sigue estable. Entonces Bitcoin va a retroceder a modo de bandería. Y el momento que se tome esa decisión, podría romperlo, ¿no? Como lo hizo aquí, lo termina rompiendo, aquí nos dará igual una vela alcista. ¿Ya? Entonces, mucho ojo. Pero, ¿qué pasa si no se toma esa decisión tan importante? Aquí, obviamente, ya entraremos en un canal bajista mucho más extenso. Es decir, muy probablemente ahí sí pueda romper los 86.000 y se dirige hasta los 74.000. Pero aquí, obviamente, va a llegar un momento que a mucha gente, muchas empresas les parezca muy barato y nada más en 74.000 se dispara nuevamente Bitcoin. Como les digo, tener Bitcoin en estos precios inferiores, como mencionamos, de los 55 que era máximo, es apenas del 30 a 40%. ¿Ya? ¿Se puede dar? Se puede dar. Debería ver qué estrategia les resulta más a los grandes fondos de inversión. Ya saben que todo detrás de esto siempre hay este deseo, este gusto por acumular más riqueza. ¿Ya? Entonces aquí básicamente en Bitcoin nosotros podríamos hacer una compra bastante buena porque ya se depreció. Aquí tenemos un doble techo muy bien estructurado. Miren, techo uno, perdón, piso uno y piso 2. Y tenemos aquí una volatilidad que llega a los $100.000. Podemos poner un stop loss nada más aquí por debajo de los 90.000 porque si rompe este nivel de los 90.000, obviamente se va a ir a la parte inferior del canal bajista. Entonces nosotros podríamos aquí aprovecharnos de esta suba. Y aquí también se está tratando, si ustedes se fijan bastante bien, se está tratando de fijar una vela envolvente alcista, ¿no? Entonces, aquí en el gráfico mensual vamos a dejar nuestro canal bajista, como les digo, para que finalmente lo termine rompiendo y pueda llegar a los 250.000, ¿ya? Ahora sí, vámonos a la gráfica diaria. Miren, ya tenemos aquí un canal mucho más estructurado, donde nosotros ya podemos tradear diariamente, ¿no? De 88 a 106, ¿ya? Lo ideal sería vender en precios superiores a 100 y comprar en precios inferiores a 90, ¿no? Entonces, más o menos por debajo de este nivel, podríamos ser bastante pacientes y generar ya estas posiciones en compra, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esta posición bastante clara. Aquí sí un poco de cuidado. En el diario tenemos una vela envolvente bajista, lo cual pues nuestro stop loss pues debería estar debajo de los 95.000. Como les digo, si rompe 95.000, obviamente Bitcoin va a querer despegar a estas posiciones superiores, ¿no? Recuerden que también parte de esta bajada que generó hoy Bitcoin se debe a la fortaleza que tuvo hoy el dólar, ¿no? Es por ello que también, como ya algunos de ustedes habían visto, aquí en el USDX es el indicador del dólar.
¿ya? Entonces, aquí este indicador nos ayuda a ver cómo se fortaleció el dólar. Entonces, el día de hoy generó esta fortaleza. Ya, vamos a ver la pregunta que tenemos. Y aquí Henry nos dice en H4 también se ve lo mismo. En Bitcoin, me imagino, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, en efecto, ¿no? Bitcoin generó un fuerte retroceso de 112,96 y estamos en un punto bastante bueno para generar una posición en compra, ¿no? Para hacer una posición segura, de bajo riesgo, podríamos nada más elegir el 50% de esta vela que podría apreciarse y tomar ganancias, ya que superar esta vela bajista le va a costar bastante, ¿no? Obviamente lo ideal sería esperar que llegue a estas zonas de liquidez de volatilidad, ingresar a comprar aquí en 89,90, pero muy probablemente nos quedemos fuera de esa jugada, ¿ya? Y si ustedes pueden ver en el indicador del dólar, también tenemos ya aquí una perspectiva de una vela bajista, ¿no? Está una pequeña cantidad de vendedores aquí posicionados en la última vela y podría llegar mínimo a la base. Si llega a la volatilidad súper bien, nuestro Bitcoin podría nuevamente despegar el día de mañana, ¿no? Eh, Dice Javier, profe, sin indicarse el análisis. No, sí, sí vamos a usar. Ahorita nada más estamos viendo las velas. Estamos viendo las velas. El volumen, miren, también se ha ido incrementando desde esta zona. Podemos ver que ha ido creciendo más o menos desde el precio de los 107,000, ¿no? Entonces, está en una zona bastante interesante, el dólar, ¿no? Y si vemos Bitcoin, de igual forma, el volumen se está incrementando, ¿no? Es decir, desde inicios del año nos genera una posición. Y desde aquí, pues, de los 89 se ha ido incrementando, ¿no? Obviamente, antes de generar la compra, vamos nosotros a insertar, pues, en nuestros osciladores. En este caso, usamos por default, me parece que es 14 el RSI, ¿no? 14. Y aquí podemos ver que RSI nos indica eh, una posición en 47, 48 a 33, ¿no? Es decir, un poco por debajo de 50 que podría indicar que aún le falta retroceder un poco más, ¿no? Es decir, el volumen sí nos indica compra. RSI está recuperándose. Aquí ya teníamos una divergencia porque el precio estaba a la baja. Y aquí se lateralizó un poco el precio. No logró superar, pero ojo, ¿no? ¿Por qué no se seguiría desplomando? ¿Por qué no ha llegado al nivel 70, 100? Si atrás tuviéramos en RSI en estos niveles, como teníamos en esta zona, aquí sí podríamos generar una posición en venta, ¿no? Entonces el RSI, si se fijan en la última fase del indicador, ha despegado un poco, ¿no? Es decir, no mucho, pero de 48,33 podemos ver que ha llegado a 48,53 más o menos. Son unos 0,20 puntos, ¿no? También podemos ver que esta última vela se está formando lo que es una vela martillo, lo cual nos indica un cambio de tendencia al alza. Como les digo, no va a poder superar esta posición, pero sí podría llegar a los 98,000. Es decir, vamos a generar una posición nada más a modo de day trading, ¿no? Vamos a ver qué nos dice nuestro estocástico. Aquí también por default. Y miren, ¿no? Podemos ver que aquí Bitcoin se ha cruzado y en el nivel 180 está ya descendiendo, lo cual muy probablemente Bitcoin se quiera cruzar, pero aquí sí estocástico nos dice que tengamos un poco más de paciencia, ¿no? Es decir, lo ideal sería que RSI se cruce en el nivel 50. Ya, permítanme borrar esto. Entonces, miren, el RSI aquí está por los 70 más o menos. Faltaría unos 20 puntos más o menos. Que esto podría ser un poco de mecha de volatilidad, ¿no? Entonces, esto nos puede generar una posición un poco más a la baja.
Es decir, muy probablemente en lo que resta en la noche podríamos seguir viendo esta corrección de Bitcoin, ¿no? Es decir, toda la sesión asiática podría generar una posición a la baja, ¿no? Pero ahí deberíamos generar una posición a modo de scalping, ¿no? Es decir, una venta a modo de scalping, pero va a ser muy corta, ¿ya? Entonces, yo que les recomiendo para que no estén estresados viendo la pantalla, yo lo que les recomiendo es generar una compra, ¿ya? Es decir, generamos una compra, nada más aquí de unos $2.000 que se aprecia el activo, como máximo podría llegar a 100.000, ¿ya? Es decir, son unos $3.300 y a su vez, pues, podríamos arriesgar hasta los 93.000 más o menos, que es la perspectiva, ¿no? Es decir, hacer un patrón uno a uno. Como les digo, hacer una posición a modo de day trading. Lo ideal, obviamente, sería que aquí, como veíamos en el gráfico mensual, la criptomoneda nos estaba dando un doble piso, ¿no? Este doble piso aquí pequeñito, o con un poco de debilidad, como decía, piso uno, piso 2 y esto iba a generar que se aprecie hasta la base, ¿no? Dos velas martillo nos indica un cambio de tendencia, ¿de qué? A la baja, pero obviamente aún no hay ningún fundamental que arrastre esta posición a la baja, y más cuando es un martillo alcista, ¿no? Si ven, el gráfico mensual también estocástico está generando una posición a la baja. RSI ha llegado al nivel 70, lo cual aún podría llegar a un nivel más alto, que es como este nivel que está aquí, los 75 más o menos, ¿no? Entonces sí sería bastante interesante que nosotros consideremos esta, este doble piso que está haciendo Bitcoin, ¿no? Es decir, los $93.000 de Bitcoin ya nos ha indicado en este año que es un soporte muy fuerte. Dice, profe, ¿cómo sé que es un martillo alcista o bajista? Ya, muy buena pregunta. Este es un martillo bajista porque la mayoría de sus vendedores eh, ganaron. Entonces, las velas blancas, en mi caso, en mi pantalla, son velas bajistas, ¿ya? Y cuando están transparentes, en este caso negras, porque mi fondo es negro, ganaron los compradores. Entonces, porque en esta vela hubieron vendedores hasta 88.000. Después hubieron un poco de compradores a 93.000, pero finalmente los vendedores se terminaron posicionando de 96 a 93. Acá en la segunda vela, en cambio, sucede al contrario. Eh, Teníamos Bitcoin en 100.000, bajó a 93.000 y se terminaron posicionando los compradores en 96.000. Es decir, aquí están ganando los compradores y quieren nuevamente retomar al nivel de 100.000. Es obviamente ya viéndole en el gráfico mensual. Entonces, por eso es que Bitcoin tiene tiene este soporte muy fuerte aquí de los 93.000. Obviamente, si ustedes son más pacientes y quieren generar más rentabilidad, mi recomendación financiera es que ustedes ingresen a Bitcoin en el precio de 93.800. Dice Henry, habían teorías que los martillos invertidos se dan solo en soporte. Ajá, sí nos está generando un soporte, pero esos son ahorcados, no martillos. Dice, pero ya desmintió, pueden estar también en resistencias. Claro, es que si lo ves bien, también el mensual es un ahorcado también, ¿no? Porque está ahí al final de la vela. Los martillos como que están abajo y los ahorcados están arriba, ¿no? Entonces también esa es otra figura. Bueno, entonces finalmente ya para generar una posición antes que se nos acabe la sesión y no despreciar nuestra primera sesión y empezar con ganancias muy buenas, como les digo, si ustedes desean esperar un poquito más a la sesión asiática e ingresar a los 93.800, ¿por qué no dejamos un orden pendiente? Porque pueda que llegue a los 96 cerrados, 95.900 y no termine llegando el día de hoy a 93.800. Por eso le dejamos un orden pendiente. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está dando una pequeña señal de una vela doji. ¿Qué es esta vela doji en la gráfica diaria? Que nos indica mucha indecisión del mercado. Es decir, yo ya me desplomé como activo de Bitcoin, pero ya te estoy dando una señal de indecisión del mercado. ¿Indecisión de qué? De seguir bajando. ¿Por qué? Porque ya veo que tengo este soporte muy fuerte en 93.000. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer es
aprovecharnos de esa indecisión del mercado, poner un stop loss aquí por debajo de los 93 y esperar que Bitcoin trate de llegar nuevamente a los 100. Como les digo, estamos en un retroceso de Bitcoin, entonces es muy probablemente que no llegue a topar nuestro take profit a los 100,000. Pero obviamente si ya en esta noche nos empieza a dar buenos profits, podríamos pensar en cerrar, ¿ya? Y si no, vamos a dormir tranquilos y vamos a generar esta posición. Por ser la primera posición del día de hoy, vamos a ingresar con un lote bajo de 0.03. Entonces vamos a este volumen de 0.03. Vamos a comprar prácticamente el 3% de un Bitcoin. Vamos a comprar en este momento el activo. Listo. Entonces aquí tenemos ya nuestra flecha azul que nos indica esta posición. Ahora, como ya saben, es sumamente importante, como les digo, ¿no? Aquí Bitcoin puede llegar a este nivel 50, que podríamos tener aquí un poquito de pérdidas, ¿no? Que más o menos es hasta cuando ustedes lleguen, y ya cuando les envíe la posición, aquí ya vamos a empezar a tener un retroceso. No va a llegar a 100, pero sí a 80. Entonces hay que estar muy atentos con el indicador de estocástico a ver cómo rebota, ¿ya? Porque el mercado ahorita no va a llegar a tomar mucha liquidez porque tiene una expectativa muy fuerte de que Bitcoin crezca. Y es por ello que nosotros vamos a generar esta posición en compra. Entonces, nuestro take profit, como mencionamos, está aquí cerca de los $100,000, ¿no? Es decir, generaremos unos $80. Y en caso de que la criptomoneda deje de estar lenta y tome un rumbo para la baja, también generaríamos una posición en $77. ¿Ya? Un poquito más abajo. Aquí 81.33 y generar 81.53, ¿ya? Entonces está sumamente muy bien estructurado ya aquí la posición. Si vamos a ver un poco en la gráfica del corto plazo, eh, podríamos ver un poco también de divergencia al alza, ¿no? Porque aquí RSI ya empieza a generar una fuerte suba saliendo del nivel 0, del nivel 30, y aquí tenemos un precio que está lateralizado, ¿no? También volumen sumamente grande, pero realmente no se ha llegado a consolidar, ¿no? Entonces es por ello que vamos a generar nuestra primera posición de la criptomoneda, ¿ya? Les voy a enviar en este momento, podemos ver que la comisión es de $2, seguimos aún en comisión. Como les digo, aquí ya inclusive en M5 ya se está posición al alza. Es una posición a modo de day trading. Mañana, hoy sí o sí cerramos esta posición, ¿ya? Entonces, les voy a enviar la primera posición de la noche para que ustedes puedan ingresar. Como les digo, podría retroceder un poco más, pero no nos va a tener esperando mucho en la criptomoneda. Porque algo muy importante, pues, es saber que la criptomoneda hoy generó un retroceso por más del 5, 6%, ¿no? Entonces, eso es una perspectiva bastante importante. Entonces, les mando la primera compra de la criptomoneda. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de nuestra posición. A ver que les acabo de enviar al grupo. Listo, ahí les acabo de enviar la posición de Bitcoin, ¿ya? Como les digo, va a estar un poco la posición en la sesión asiática, puede estar un poco hasta aquí hasta los 95,000, ¿no? Es decir, unos 1,000 dolaritos, 100, unos 1,500 dolaritos, generando esta posición. Es decir, está acumulando un poco más de liquidez y luego nos va a dar un retroceso. Como les digo, lo ideal sería los 102,000, pero la fuerza de esta bajada no lo va a permitir y la idea sería, lo ideal, más o menos $98,000. Como dijimos, $2,000, entonces debemos estar un poquito pendientes, ¿ya? David dice, profe, ¿cómo se calcula el lotaje en BTC antes de ingresar a la orden? A ver, primero, por ejemplo, en este caso, aquí tú vas a ver que el stop loss que tenemos es de $80. Entonces, si tú tienes una cuenta de 100, imposible que te pongas 0.3. Deberías poner
0,1 y no sería 80, sino pues sería más o menos la tercera parte de 80, ¿no? Que sería como unos 27 más o menos, ¿no? $27 estamos. Entonces con un 0,01, con $27, tú debes tener más o menos como una cuenta por lo menos de $300. ¿Ya? Entonces, esa más o menos es la posición, ¿ya? Déjame ver tu pregunta. Perdón, el lotaje en Bitcoin. Ya, ¿y cómo se calcula el lotaje? Por ejemplo, si tú pones aquí 0,01, quiere decir que vas a comprar el 1% de Bitcoin. ¿Cuánto vale ahorita Bitcoin? 96.000. Pongámosle, cerrémosle en 100.000 para que me entiendas. Si Bitcoin vale 100.000, que son $4.000 menos, y tú compras el 0,1, quiere decir que vas a comprar el 1%. Entonces el 1% de 100 es 1, y el 1% de 100.000, pues va a ser 100, ¿ya? Entonces estás comprando 100 bitcoins. Bueno, 100 satoshis, ¿no? Entonces, eso en comisión, como vimos, de nosotros nos cobró $2. Un centavo, obviamente, es 3 veces menos. Más o menos estaremos hablando de 70 centavos, más o menos, ¿ya? Entonces, ahí debes más o menos practicar como debo para que se te haga más fácil, ¿ya? Porque cada pip que se mueve va a estar, en este caso, costándote este lote de 0,1. En este caso, elegimos 0,3. Como puedes ver, la fluctuación no es tan fuerte, pero como Bitcoin subió, antes nosotros operábamos cuando Bitcoin valía 50.000, ahora ya vale 96.000, estamos hablando del doble. Poner lote 0,01 ya no es tan económico, sino ya es un poquito más costoso, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, entonces más o menos para que veas, mira aquí por ejemplo si nos vamos a M1, ahorita de lo que nosotros compramos, bajó de 96.684, bajó a 96.500, es decir, unos $100, y nosotros estamos perdiendo $1. Más o menos es, cada pip es un centavo más o menos, ahorita en la posición que nos encontramos, ¿no? Entonces, mira, aquí puedes ver la diferencia. Por ejemplo, el precio que entramos es 96.711. Ahorita está en 96.600. Podemos ver una diferencia de $100, que es $1. Entonces, pues digo, más o menos cada pip, mira, ahorita justo superó 96.711, 14. Son apenas $3 y están aquí como 12 centavos, ¿ya? Es decir, el activo subió $3, como tienes lote 0,3, subió estos centavos, ¿no? Entonces, mi recomendación, siempre operes con lote 0,01. ¿Por qué? Porque si tú tienes una cuenta de 10.000 y operas con un lote 0,01, tú vas a poder generar más operaciones en las cuales siempre las más grandes te van a dar una mayor ganancia. Y el stop loss siempre va a ser más pequeño. Entonces, entre tú menos lotes pongas, más vas a poder practicar. Entonces, esa es la idea, que tú acabes este año, seas muy rentable y puedas generar esta rentabilidad. Pero si tú pones un lote 0,10 y ya ves que estás perdiendo $100 y tu cuenta es de 500, pues ya está súper mal porque ya perdiste el 20%. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Todo va a depender de eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, $80 yo arriesgué. Si tengo 800, pues eso es el 10%, digamos, de 800. Si tengo 8.000, 80 es el 1%. Entonces, esa es la relación que ustedes deberían poner. Por eso recomiendo siempre poner lote 0,01 para que vayan viendo. ¿Ya? Entonces, no sé si te quedó un poquito más claro, David, cómo calcular el lotaje de Bitcoin. Entonces, es más un tema de que uses lotes más bajos. ¿Ya? Entonces, siempre para que cómo le calcules es que tú vayas viendo el stop loss y el take profit. ¿Cómo calculas? Pues debes sacar la diferencia, ¿no? En los pips que tienes por el lote, si lo quieres hacer técnicamente, ¿no? Para contestar tu pregunta. Entonces, es la diferencia entre los pips, el stop loss y el take profit por el lote, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ahorita ya estamos en unas ganancias bastante pequeñas, pero podríamos dejarla al activo. Como les dije, me encantaría que llegue a 100.000, pero no sería posible, pero sí podríamos esperar los 98.000,
¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita, si tú tienes una cuenta de 100 e ingresaste y ya estás ganando $4, es bastante porque estás ganando el 4% en un día, es súper bien. Entonces, esa es otra forma, ¿no? Una forma que te dije es viendo el volumen, calculas los pips por el lotaje, y la otra opción es viendo el valor en porcentaje, ¿no? Es decir, arriesgo el 1%, el 0,5%, el 5%, ¿ya? Entonces, ahí no sé si te quedó mucho más claro, estimado David, por favor. Ahí, aquí nos pusiste, gracias. Listo, entonces le vamos a dejar a Bitcoin que corra un poquito más. No sé si ingresaron, podríamos. Yo creo que lo vamos a dejar ahí a Bitcoin, creo que es una entrada muy linda. Y como les digo, estemos atentos. Vamos a dejarlo un poquito más que corra un poquito toda la noche. Y como les digo, los 98.000. Si ya entra a 98.000, tomen ganancias. Puede llegar a los 99, pero es muy fuerte esta posición a la baja. Entonces, le voy a dejar un poquito más que corra y ahí tomaríamos ganancias, ¿ya? Listo, estimados inversionistas, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, y si no, pues podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Y gracias a todas las personas que al inicio nos pusieron que sí, entonces van a ver cómo con una cuenta pequeñita de $300 le podemos ir viendo, ¿no? Entonces digamos que ahorita yo depositaba los 300 y estaba ganando aquí ya $3, ya era el 1%, ya tomábamos ganancias, ¿ya? Entonces es diferente. Listo, estimados inversionistas, que tengan un excelente inicio de año, metan muchas ganas, estudien mucho y sobre todo sean muy disciplinados, que solo así pues llegamos a ser exitosos. Nos vemos la siguiente clase. Chau, chau.